Lo que acaba de sacar Google es una locura. Se llama Google Nano Banana y promete ser la mejor IA del mundo para crear y editar imágenes. Y como nos tiene acostumbrado Google, gratis. Hoy voy a poner la prueba creando imágenes desde cero, editando fotos como si fuese Photoshop con superpoderes y fusionando varias imágenes para ver hasta dónde llega. ¿Es realmente la mejor IA del momento o solo puro hype? Vamos a descubrirlo ahora mismo. Para ponerte en contexto rápido, Nano Banana es el nuevo modelo de Google, especializado en imágenes. Puede crear imágenes brutales desde texto, editar fotos existentes sin destrozar los detalles, fusionar varias imágenes en una, hacer ediciones por etapa, cómo ir ajustando paso a paso. Suena increíble, pero quiero ver qué tan buena es en la vida real. Empezamos. Para poder utilizar este modelo tenemos que acceder a la plataforma de Google AI Studio, que os lo dejaré abajo el enlace en la descripción. Es totalmente gratuita. Tenemos dos formas de seleccionar este modelo de Nano Banana. Como veis aquí ya en la entrada nos lo selecciona Gemini Native Imagery, o aquí a la derecha podemos seleccionar el modelo, que es este de Gemini 2.5 Flash Image Preview, y como veis tiene el icono de New. El tema del coste de los tokens no os preocupéis, porque como veis aquí tenéis una serie de tokens y crear una imagen es relativamente barato. Para que me entendáis, es 10 veces más barato que crearla en ChatGPT si utilizáis su API. Si en un mismo día gastáis todos los tokens, con simplemente abriros otra cuenta de Google ya tenemos otra vez token infinito, con lo cual utilizar este modelo es ilimitado y gratis. Una vez seleccionamos aquí el modelo, vamos a pedirle lo siguiente. Vamos a comenzar con la creación de una imagen y le pasamos el siguiente prompt. Crea un oso por mitad de un bosque denso corriendo de unas abejas que le persiguen, y le damos a ejecutar. Vais a notar que este modelo es mucho más rápido que otros modelos de creación de imágenes con IA, y en cuestión de segundos ya lo tendríamos. No he terminado ni la frase y ya lo tenemos. La verdad que está bastante currada por el tema de que el oso tiene la expresión esa de angustia de que le están persiguiendo unas abejas. Vamos a pasarle ahora una foto mía. La foto que le he pasado es esta, y como veis aparecen en el agua patos. Vamos a pedirlo que nos lo cambie por peces. Y le mandamos lo siguiente: cambia los patos del agua por peces estilo koi japonés. Y le damos a enviar. Lo que no sé si nos lo pondrán los peces estilo que le hemos pedido o otro tipo de peces. En teoría solamente debe de modificar lo que le he pedido, el resto de la imagen no la debe de tocar. Si comparamos las dos fotos, a la derecha tenemos la original y a la izquierda la que nos ha creado, la verdad que cumple con lo prometido. Sí que es cierto que no le he pedido donde esté pisando que me lo cambie, pero la verdad que da un toque bastante chulo, como si estuviese pisando un cristal con los peces debajo. Esto, si se lo hubiésemos pedido a otra IA, ya sea ChatGPT o Gemini, seguramente nos hubiese cambiado la cara, las manos y demás. Vamos a seguir remodificando la foto. Para ello le vamos a pedir que me cambie el cielo a un día nublado. No le tengo que decir que utilice la última foto, nada, él solo lo sabe. Y le damos a ejecutar. Aquí tendríamos la diferencia. A la izquierda estaría el día soleado, como era el día que hacía, y a la derecha nublado. Y la cara sí que es cierto que me la ha modificado un poquito, pero mantiene mi expresión y mi rostro. Decidme qué estáis opinando de esta pasada. Vamos a abrir una ventana nueva y vamos a pedirle la opción de fusionar imágenes para ver qué tal se comporta. Seleccionamos el modelo y le adjuntamos las dos imágenes que queremos fusionar. Y le vamos a pedir lo siguiente: en la imagen donde salgo yo sentado, quiero que aparezca mi mascota por la zona donde tengo mis pies, manteniendo que esté él sentado. Y le vamos a dar a ejecutar. Aquí la verdad que a lo mejor fallo lo he cometido yo, pero sí que es cierto que no me la he hecho a la primera muy bien. Me he seguido peleando un poco con la IA, como podéis ver, pero el resultado no era lo que estábamos buscando. Le he vuelto a pasar las dos fotos y le he puesto integra este perro al lado de la persona, solo el perro. Y el resultado que me ha generado es este. Sí que es cierto que hace una mezcla muy rara del fondo, como si fuese el fondo original más el fondo del parque donde está el perro. Pero sinceramente el resultado del fondo no lo veo para nada descabellado, y el perro cumple con el objetivo que está integrado. Vamos a seguir reeditando la misma foto. Elimina la correa del perro, porque no queremos que esté la correa.
Es que es flipante, en apenas 10 segundos que ha tardado. Si vemos la foto, ha eliminado la correa del perro. Sí que es cierto que a lo mejor en Photoshop tardaríamos un poco más, lo haríamos, sí, pero con esto por comando no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente mandarle comandos y nos lo hace. Vamos a decir cambia los patos por cisnes y le damos a enviar. De verdad que lo estoy flipando por el tema de lo bien hecho que está, porque realmente el perro en primer lugar no se ve como un copiar y pegar, no se ve sobrepuesto, está bastante bien integrado, y el tema de los colores. Luego, los patos por cisne, es que parece que había cisnes realmente. Yo la verdad que alucino cómo está evolucionando el tema de la IA. ¿Y a ti qué te está pareciendo esta locura de cómo está funcionando y rindiendo esta IA de Google Nano Banana? Os leo por comentarios. Reflexión. La verdad me ha sorprendido muchísimo. Google Nano Banana no solamente crea imágenes increíbles, sino que las edita con un nivel de consistencia que nunca antes había visto en otra IA. La parte buena, es gratis y accesible para cualquiera. La parte peligrosa, con herramientas tan potentes también aparece el riesgo de deepfakes. Así que hay que ser responsable con esto y sobre todo tener mucho cuidado. En resumen, Google acaba de subir el listón en la creación de imágenes y edición con esta IA. Comparte este vídeo con tu amigo que aún edita con Photoshop. Suscríbete y activa la campanita. Y ahora dime, ¿qué locura le vas a pedir que te cree esta IA?